Bienvenidos a Máquinas de Guerra, el podcast sobre historia y actualidad de la tecnología militar. Hoy, episodio 1, episodio piloto, y no va con segundas. Hola, buenas, estamos aquí hoy en pleno estado de alarma, confinados en casa y por lo tanto... ¿Qué? Desde hace más de un mes. Desde hace más de un mes. Y por lo tanto tiramos de lo que hay. Bueno, yo de hecho pues tiro de aquí de mi hermano, en sentido literal, que como lo tengo aquí a mano y le gustan estos temas, pues hemos decidido darlo a conocer a quien quiera escucharlo y así amenizar el confinamiento de más de uno. Confinamiento no el conflicto. ¿Qué conflicto? Pero digo por máquinas de guerra. Es que me ha sonado a conflicto, conflicto, no sé. Bueno, como tú quieras llamarlo. Bueno, bienvenido a este tu podcast, Álvaro Cabello, Capitán Cabello para los amigos. ¿Qué tal estás? Pues bien, estoy aquí. Bien, Ahora, te veo. sí, tú me ves y me ves acercándome a un mini micro. Un mini micro. Sí, Sí, lo que veía. sí, también es verdad. Lo que veía por casa, muy bien. Pues vamos a presentar la temática un poquito del podcast y lo primero que vamos a hacer es diferenciar los distintos tipos de aviones, de tanques, de barcos, de submarinos y ya por último drones y otros tipos de máquinas de guerra como misiles o yo qué sé, camiones, en fin. Bueno, empezamos por aviones, que es lo que más te gusta, ¿no? Ujú. Bueno, ¿por qué te gusta? No lo sé, pues yo recuerdo de pequeño una película, yo que sé que tendría 2 o 3 años. Estas de aviones, no sé, de la típica película de los 80 de aviones, que había varias. Top Gun. No era Top Gun, era de estas tipo de... El piloto ha comido la comida envenenada y no hay nadie que pilote el avión. Que luego hicieron comedias con Atrápalo, no, Aterriza como puedas o cosas así. Madre mía. Bueno, sí, cada uno tiene el rebortijo en la cabeza que tiene. Bueno, Sí. ¿qué tipos de aviones podemos diferenciar? Bueno, la gente cuando piensa en un avión, pues piensa en los aeropuertos, ¿no? Lo típico y piensa que esos aviones solo se usan con fines civiles, con fines comerciales. Y no anda tan desencaminada, pero también hay versiones de esos mismos aviones que se usan pues para transporte de personal militar, como tanqueros, como ¿cómo decirlo? Como camiones cisterna aéreos para que los aviones puedan repostar en el aire y dando a los cazas o los aviones que vayan a repostar de ellos, como por ejemplo otro avión de carga o otro tanquero que también pueden reabastecerse y así poco a poco en alcance ferry extendiéndose y llegar a mayor distancia de la que podrían llegar simplemente pues el avión con sus tanques completos, cargado completo de combustible. Ajá. Entonces tendríamos los aviones de tanques de fuel, supongo. Sí, pero son hoy por hoy son mixtos, se pueden convertir, son modulares, se pueden pues ponerlo en una combinación de transporte o puedes ponerlo en una combinación de tanquero, de cisterna, de avión cisterna. Avión cisterna. Tendremos también lo que has nombrado antes, los cazas. Los cazas, en los cazas es lo que en el mundo de la aviación militar todo el mundo piensa pues en el caza y es lo normal, es por decirlo así el Fórmula 1 de... ¿Y cuántos tipos de caza hay? Bueno, pues antiguamente había más, ahora el que se lleva la gloria es el multirol, el surtido Cuétara para todos y tengo un único avión, un único modelo que solo pago él, solo tengo que pagar un único avión para que me haga un poco de todo, ataque a tierra, intercepción, patrulla aérea de combate, supresión de defensas aéreas, podríamos aquí decir un montón de siglas. Luego habría aviones de carga.
aviones de carga que podrían ser los mismos aviones civiles que he comentado en el principio, o también podrían utilizarse aviones de carga pura, los que solemos asociar con el típico Hércules, con sus hélices, sus tren de rodaje ya lo diré, de patata. De 100 pies, de 100 pies. Pues no es un tren de rodaje al uso como cualquiera de los resto de aviones, sino es un tren de rodaje en el que hay un montón de ruedas una detrás de otra para soportar esa gran carga, porque algunos llegan a llevar hasta más de 100 toneladas, incluso el que más toneladas puede llevar a cargar es el Antonov 225, que puede llevar más de 200 toneladas. Uno que se llama como yo. Bueno. Muy bien. ¿De aviones hay algún tipo de avión más que quiera...? Sí, bueno, los cazas, como estaba comentando, pues antes llevaban más el avión específico, pues el avión de ataque, que básicamente sería un avión dedicado a atacar a posiciones en tierra. El avión interceptor, que lo que primaría en él sería sobre todo la velocidad. Básicamente, por encima de la maniobrabilidad o de cualquier otra cosa, primaría la velocidad y el techo de altura, y el que lleve, conforme han ido desarrollándose, o sea, la electrónica y demás, misiles también muy rápidos y muy ágiles para poder interceptar a eso que estás persiguiendo, evidentemente. Sobre los de ataque que mencioné al principio, pues ¿qué tendrían su cualidad principal? Pues el que no sean tan rápidos y que puedan permanecer mucho tiempo en el teatro de operaciones, y que puedan aguantar un castigo de tierra, porque claro, estarán bombardeando o intentando atacar a fuerzas en tierra, y necesitan un cierto blindaje alrededor de ciertas partes como motores. Y la carlinga de los pilotos, pues para que no mueran, ni los motores... Bueno, cuéntales también a los oyentes que es una carlinga. Bueno, la carlinga es donde va el piloto. ¿En el asiento? Sí, todo el conjunto, Sí. Pues ahí va metido, sí. Vale, muy bien. Como es el asiento, sí. Bien, ¿qué tipos de tanques habría? ¿Qué tipos de tanques principales? Hoy en día se lleva bueno, hoy en día, desde los años 50, diríamos, 60, el esquema de tanque de batalla principal, o MBT en inglés, que es un tanque que combina varias cualidades que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, que es un cañón muy poderoso, que viene del tanque pesado o muy pesado, una movilidad muy... sin parangón, muy móvil, muy rápido, muy ágil, y no me refiero solo en acelerar, sino en moverse, en girar, porque claro, los carros pesados pues sí, tenían un blindaje acojonante, tenían un cañón de la hostia, pero eran más lentos y más malos para maniobrar que el caballo el malo. Nunca mejor dicho. Y en una ciudad que es el escenario más jodido para un tanque o un vehículo blindado, pues le iban a dar pues sopas con ondas. Pues combina un cañón muy potente, una maniobrabilidad, pues, sobre todo porque los motores han evolucionado bastante, con la inyección, la electrónica, transmisiones más eficientes. Incluso hemos llegado a ver tanques que no llevan un motor diésel o de gasolina de combustión al uso, sino que llevan motores... ¿Eléctricos? No. Sería la leche. Turbinas de avión. ¿Turbinas de avión? Sí. Como por ejemplo... Turbinas de gas. Se llaman esos motores, son turbinas de gas. Como por ejemplo... ¿Qué modelo habría? El americano, el Abrams, el M1, Ajá. lleva una turbina de 1500 caballos que, como particularidad que tiene, le apodan la muerte susurrante por el sonido que tiene pues como un avión. Ese tipo de motor le permite, pues es una aceleración y unos rendimientos impresionantes, pero ese motor
no puede estar parado nunca, como si le puede estar un motor diésel o que son lo que se suele usar hoy en día ya los gasolina, no, pues como los camiones, se usa diésel. Bien. Y en cuanto a los barcos, ¿qué tenemos? Barcos tenemos de todos los tamaños, de todos los colores y de... ¿Los hinchables? Pues también hay las semirrígidas para que los... Zodiac. Sí, digamos, lo que se suele tomar como Zodiac. Para grupos de asalto que quieras abordar desde tu fragata, destructor o lo que sea, un barco que esté de piratas somalíes y quieras abordarlo y quitarle las armas o detenerlos o lo que sea, pues envías una semirrígida con una vela, con unos motores, yo que sé, un fueraborda o demás, mucha potencia y no tiene prácticamente calado, pues corre un... Has nombrado también a las fragatas, destructores... ¿Qué podríamos establecer de menos a más? Pues se mide más que nada por el tonelaje del barco, pero eso ha quedado, sobre todo, ha quedado un poco desfasado desde la Segunda Guerra Mundial, porque antiguamente, pues como no había misiles y las direcciones de tiro que había eran muy malas, era muy difícil acertar al enemigo a pesar de que que te dabas a hostiazos, a cañonazos, era muy difícil acertar. Hoy en día no, hoy en día lanzas un misil y acierta casi seguro. O los proyectiles que disparan los cañones modernos, pues básicamente también tienen un porcentaje de acierto muy grande. Entonces, ha dejado de tener sentido lo que se llevaba hasta la Segunda Guerra Mundial, que era el blindaje. Es decir, que los barcos pesaban 1 quintal y más todavía. Y entonces... básicamente un barco, lo que hoy podríamos denominar un destructor, comparado con un destructor de la Segunda Guerra Mundial en tonelaje, pues el destructor de la Segunda Guerra Mundial pesaría más. Pesaría más. Ahora son más ligeros. Son más ligeros porque no tiene sentido agregarle... Y más baratos. Bueno, sí. Supongo que sí tienen bueno, son más baratos por la parte del metal, pero mucho más caros por la electrónica y todo el resto de sistemas que tienen. Que no tenían antes. Y en cuanto a los submarinos, que al final son barcos que se hunden... Bueno, me gustaría hacer de menos a más, como estaba diciendo, de los barcos. Los barcos. Pues lo mínimo que podríamos tener sería, yo que sé, un patrullero, que podrían ser de alta mar, que podría operar en el océano, o de costa, que no podría alejarse mucho porque básicamente no tendría mucho calado y iba a zarandearse eso como, no sé, un paraguas en una tormenta. Después tendríamos las corbetas, que son más grandes, evidentemente, y desde luego también estas podrían ser de litoral, de la costa. ¿Para qué sirve una corbeta? Bueno, básicamente para lo mismo que para que cualquier barco, yo estoy aquí, tengo este poder y... ¿Para fardar? No para fardar, tampoco es para fardar, sino simplemente... una corbeta lo usarías en el litoral, en tus costas, básicamente, para defender tus costas, para patrullarlas. Después de la corbeta vendría una fragata. Después de la fragata vendría el destructor. Y luego, según la denominación que viene desde la Segunda Guerra Mundial, vendría el crucero ligero, crucero pesado. Y luego hay una especie de empate, que esto ya no existe porque esto terminó en la Segunda Guerra Mundial, de crucero de batalla y acorazado. ¿Cuál es la diferencia entre un crucero de batalla y un acorazado? Pues que el crucero de batalla tiene la misma potencia de fuego en los cañones que el acorazado, pero el crucero de batalla es más rápido porque tiene menos blindaje, así que te va a aguantar menos. Y luego, al mismo nivel que el acorazado o el crucero de batalla, estaría el portaaviones. Eso quería preguntar yo, ¿dónde quedaría el portaaviones? Pues el portaaviones ha quedado relegando a los cruceros de batalla y acorazados, porque como podéis ver ya no hay ninguno. Los últimos se dieron de baja tras el fin de la Guerra Fría en los 90. No sé si se llegaron a usar... Sí, se llegaron a usar en el 91, en la tormenta, la primera invasión de Irak, se llegaron a usar. Sí.
Y los que hay pues están de museo como por si acaso, no sé cómo de explicaros, los Estados Unidos tienen una política de aunque retiren barcos, los tienen en un estado de semi-activo para si los necesitan, Sí. Ponerlos en funcionamiento rápidamente, Ajá. o bastante rápidamente. Muy bien. Y bueno, lo que decíamos de los submarinos, que al final son barcos que se hunden. Sí, son barcos que se hunden y por tanto su mayor virtud es la de pasar inadvertido, la de ir sigilosos. Y para eso no basta que no, porque básicamente un submarino no lo detectas porque lo veas o no lo veas, lo detectas porque lo escuchas. Y para ello es muy importante el No hace ruido, ¿no? no hacer ruido, exactamente. Y se tienen que estudiar muchísimo la hidrodinámica en lo que es el propio buque y lo que es las palas de la propulsión. En cuanto a propulsión, en los submarinos hay de dos tipos, los de propulsión nuclear y los de propulsión convencional. Hay mucha gente que piensa nuclear, pues nuclear es que lanza misiles con bombas nucleares. No, nuclear es que está propulsado, lo que lo propulsa, la energía que lo propulsa y que lo mueve es un reactor nuclear. Ajá. Pero dentro de los de reactor nucleares, de los que son propulsados por energía nuclear, hay submarinos de ataque que se dedican a cazar a los submarinos, estos sí, que lanzan esos misiles nucleares, y los submarinos, de nuevo, que lanzan esos misiles nucleares. Es decir, hay dos tipos, los que lanzan los misiles y los que cazan a esos Sí. submarinos. Ajá. Y luego, volviendo a los que no son de propulsión nuclear, a los de propulsión convencional, que suelen ser diésel y baterías. Últimamente, ¿qué problema tienen estos? Pues, a ver, evidentemente tienen la mejora de que si no hay problema con el reactor nuclear, nadie se va a morir. En todo caso, alguien se puede marear en la sala de máquinas por el generador diésel, aunque también hay generadores diésel, como en cualquier central nuclear, como emergencia para enfriar el reactor. Sí. O sea que tampoco... Pero bueno... la mayor limitación que tienen, sin duda alguna, es que cualquier barco con propulsión submarino o barco con propulsión nuclear, su autonomía es limitada. Sí. Bueno, limitada al aguante de la tripulación y a las provisiones. Y en cambio el de propulsión convencional, pues no. Ajá. Bueno, y por último, drones y otros tipos de máquinas que quieras destacar. Los drones, yo creo que, sinceramente, estamos tardando en verlos, probablemente, pero me refiero a los drones no los drones que vemos, estos con Los cuadricópteros. No, no con un ala muy larga, con una envergadura alar muy, muy enorme, que lanzan misiles aire-tierra y los oímos de había un ataque en Yemen o en Afganistán o en Titiquistán, yo qué sé. Tiriquistar. Sí. Ahí no estaba yo. Esos drones, pues sí, básicamente lo que se dedican, tienen unos objetivos alucinantes, mejor que tu cámara Nikon, y... Bueno, mi cámara Nikon es del 2005. Bueno. Poco objetivo tiene eso. Ya. Por no tienen objetivo. El caso es que Bueno. Lo bueno que tienen es que tienen la capacidad de estar persiguiendo un blanco o una zona, patrullando una zona desde mucha altura, bueno, también dependiendo del tipo de motor que tengan, mucho tiempo, y pueden estar horas y horas y horas. Y lo bueno que tienen es que la tripulación puede turnarse. Ah. Puede turnarse el piloto con otro. Lo típico de quítate tú para ponerme yo. No, nada por ahí, pero bueno, ya sabemos que mi hermano es un... No, quítate tú para ponerme yo. Ajá. Y yo digo que están tardando en llegar porque estos son los que son... prácticamente como un teledirigido de radiocontrol y que, aunque más grande y más complejo sí, pero que básicamente lanza misiles o vigila sobre todo.
Aunque también últimamente los hemos visto haciendo de drones suicidas en el conflicto ¿Dónde? sirio En Siria. y en Irán. Veo que vienen lentos los que se llaman UCAV, que en inglés significa, pues eso, avión que no tripulado, pero de combate. Es decir, que sea un caza con la maniobrabilidad superior a la que podría tener un piloto, porque un caza está supeditado, la maniobrabilidad que puede tener está supeditada a la resistencia o al aguante del piloto. Y más de 9 Gs durante mucho tiempo, más bien poco tiempo, puede aguantar una persona. Porque se puede desmayar, se puede... Bien. Sí. En cambio, en un avión no tripulado no tendríamos ese problema. Tendríamos un aparato que tiene una maniobrabilidad alucinante, como la de un misil, es decir, podría incluso esquivarlo, porque si te lanzan un misil, prácticamente date por jodido, porque la probabilidad de que acierte es superior al 80 o 85%, o incluso al 90%, depende de... Olvídate, de verdad, es muy jodido. Entonces, yo el escenario que auguro, que ya se lleva augurando ya desde hace tiempo, es el de una serie de aviones tripulados, que ya los hay, y que se dedicarían a dirigir a estos otros drones muy maniobrables y con una gran capacidad de supervivencia sobre el terreno y de aguante en horas y muy por delante incluso de las líneas enemigas, y que se dediquen a hacer estos aviones las tareas más difíciles, mientras el piloto con el avión tripulado está por detrás dirigiendo esto y se encarga de misiones menos arriesgadas para él. Muy bien. Vale, vamos a meternos un poquito más en política y gestión de recursos. Cuestión de los ejércitos, cómo hacen, qué máquinas piden, qué máquinas están ahora utilizando, cuáles han desechado, en fin. ¿Cuál es el presente de los principales ejércitos? Principales podríamos llamar, pues, Estados Unidos, China, que tiene ahora un ejército bastante grande, Rusia, que sigue estando ahí, ¿no? Sigue teniendo muchísimo peso. Y España, que es el nuestro, y Europa, distintos ejércitos europeos. Sí, la otra, ¿no? digamos, ¿no? Sí. Pues por lo que estamos. Yo, en mi opinión, creo que hoy por hoy, por los tiempos que corren, quien no tiene una tableta, pues lo más importante es, un teléfono móvil, es la electrónica. La electrónica, que no nos olvidemos que en la guerra, siempre que sale un avance en algún campo, de este proyectil es capaz de... Ahí entraríamos en otro tema totalmente distinto. Estaría la tierra, el mar, el aire, y esta sería me refiero a que en cuanto... La electrónica, en cuanto la sacas piratería. en cuanto sacas algo que está que supera y que destaca y que te hace tener una ventaja, rápidamente se saca una contraparte que la vuelve a equilibrar o que incluso te la vuelve a bajar, y al final es un juego del gato y el ratón, es un tira y afloja. El tiki-taka. Es un tira y afloja. Eso, por ejemplo, en los tanques ahora mismo se está viendo mucho, porque hoy en día no tiene mucho sentido la idea de el pensar tener tanques y seguir cargándolos de láminas de acero para protegerlos y demás, porque es que un misil moderno que puede ser lanzado por un único soldado, un único infante, es capaz de destruir cualquier carro del mundo mundial. Pues vamos bien. Entonces, para solucionar este problema, de repente desbarajuste de este desequilibrio de fuerzas, sí, que ha surgido de repente, porque el tanque evidentemente tiene incluso un gran impacto psicológico en el soldado de a pie cuando lo ve, sobre todo si no es suyo, claro. ¿Qué ocurre? Pues que los que más han aprendido de esto son los que más están con este tema
que han estado siempre, desde su creación, desde el 47, 48 creo, no estoy seguro. Israel siempre ha tenido muy buenos carros y muy buenos carristas y muy buena táctica en su uso. Ha desarrollado un sistema de protección activa con diversos radares, detectores de láser y demás que detectan que un proyectil se está acercando y lo que lanzan es una granada, un otro proyectil para interceptarlo y destrozarlo o al menos neutralizarlo lo mayor posible para que cuando impacte de una manera que sea como... Pues bueno, sí, me han dado pero no me han hecho realmente nada. Ya. ¿Y cómo ves a España en este sector? En este sentido, súper atrasada, porque no están implementando... ¿Qué máquinas tenemos actualmente? A ver, el carro de combate que tenemos es un carro muy bueno, sobre todo con un cañón muy bueno. ¿En aire? En aire, el Eurofighter, por ejemplo, que es lo más avanzado que tenemos, es un aparato muy bueno también, muy... A ver, todavía no estamos tan mal. No es que estemos mal en lo que es en... Tecnología. Sí, igual. Pero tenemos ciertas carencias. Por ejemplo, hay carencias en defensa antiaérea, basada en tierra. Hay pocos baterías de misiles, de corto igual hay más. Pero de medio y largo alcance hay pocas para defender las bases o ciertos sitios sensibles. Y para defenderlos se depende, o supongo que es lo que yo haría, dependería bastante de hacer volar esos cazas que tienes para defender desde el aire, algo que pues saldría más barato teniendo un sistema en tierra que te protegería con su radar, con sus misiles y demás. Además, en España, en nuestro caso particular, pues tenemos un vecino en el sur que tan pronto es amigo nuestro como no lo es. Son majos, hombre. Bueno, sí, cuando recogen la fresa está bien, ¿sabes? Son bien majos, una buena. Te hacen una fotocopia. Todos no son iguales, ¿sabes? Y... Bueno, en todos sitios cuecen habas. Sí, eso es verdad. Yo cuando he estado en Marruecos, la verdad que me han tratado muy bien. Sí, el cuscús está... A mí no me gusta, la verdad. A mí el cuscús, bueno, depende de quién te lo haga, pero a mí el cuscús me gusta. Muy bien, ¿y qué diferencias ves entre las distintas políticas de defensa entre China, Europa, Rusia, España? Pues la OTAN lo tiene muy bien montado en el sentido de que, aunque cada país no está cumpliendo con lo que debiera cumplir, bueno, por ejemplo, igual Estados Unidos igual sí, o Reino Unido... Con lo que ha firmado. Sí, con lo que está firmado o estipulado... Lo bueno que tiene es que se pueden montar grupos de batalla o elementos combinando diferentes unidades de diferentes países, entonces al final tendrías una buena unidad. ¿Cuál es el problema? Que si lo tienes que desplegar muy rápido, vamos pillados de tiempo, más que pillados. Por eso hay, pues por ejemplo, ciertas unidades que están a España nos suele tocar bastante junto con Italia, porque tenemos un fuerte contingente de infantería de marina y que tienen que estar bastante tiempo preparados para actuar en cualquier lugar del mundo en un escenario de 48, 72 horas o algo más. En cuanto a la OTAN, quien puede decir que sea independiente para hacer las cosas por sí mismo, Estados Unidos evidentemente, Reino Unido cada vez menos, Francia sin duda y... No, Francia tiene la bomba atómica. Sí, bueno, también la tiene Reino Unido pero no... Hombre, desde luego, por tener ejército, el ejército combinado de la OTAN le da sopas con ondas a Rusia, pero Rusia no basa su poder y por ejemplo, con la anexión en el 2014 de Crimea, que no es como si nosotros hubiéramos hecho la anexión de Portugal, que es algo imposible porque son nuestros hermanos, pero la anexión de Portugal o la anexión de Andorra, pues ¿no? Eso es curioso, tú vas a Portugal y te da, o sea, dices, son iguales. O sea, lo único porque hablan un poquito distinto, parece que son gallegos. Bueno, parece que son gallegos ya. No, pero son iguales, o sea, la forma de ser del portugués es exactamente igual que la del español, más o menos.
A mí no me importaría que fuéramos solo uno, pero bueno, eso no va a ser nunca, porque con los políticos que tenemos, por lo menos en España, la República Lusa no tengo ni idea, porque no lo sé, sinceramente. Los políticos portugueses son tienen bastante más cabeza, o por lo menos últimamente hay que quitarse el sombrero con ellos. Pero bueno, ya hablaremos otro día. No, me lo puedo esperar, porque visto lo que tenemos en nuestras tierras, pues dan ganas de hacerse portugués. El caso. Ahora mismo. Si nosotros, por ejemplo, nos quisiéramos anexar Portugal, ¿qué? Vendría la ONU y nos haría retroceder, un poco como lo que le sucedió a Serbia en los Balcanes en los años 90, las diferentes guerras de los Balcanes. Primero Eslovenia, que declaró primero su independencia, luego Croacia, inmediatamente después, que fue donde ya hubo más tortas a secas. Y entre medio de Croacia y Serbia pues estaba Bosnia, y fue pues donde se dieron tortas con ondas y sopas con ondas. Tortas con ondas, muy bien. Bueno. Y bueno, pues ¿qué le permite, volviendo un poco todavía atrás con esto de la anexión, qué le permite a Rusia, a pesar de que es un ejército cojonudo, pero es vencible, por la OTAN es vencible? Pues básicamente que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, incluso por encima del de Estados Unidos. Ya. Tienen más armas nucleares, pocas más, pero tienen más. Da igual, aunque solo tuvieras, yo qué sé, 100. Con eso, si tuvieras 100, podrías básicamente hacer lo que te saliese de los cojones, que es básicamente lo que hace pues Estados Unidos, China, Inglaterra de vez en cuando, Francia, Rusia, que como estoy contando este caso particular, Israel, que aunque no lo admite tampoco lo niega, y todos sabemos lo que tiene. Y no, yo no sé lo que tiene. Bueno, pues siempre se ha hablado, es un poco así Vox Populi, de que Israel tiene por lo menos algo más de 1 centenar o 2 centenares de bombas nucleares, que se supone que desarrolló en conjunto con la Sudáfrica del apartheid, para que luego digamos de campos de exterminio y cosas de esas, que es... Yo he visto uno y no viene a cuento, pero no lo recomiendo, es una sensación muy visceral, no... Es muy... ¿cómo deciros? Muy educativa, pero para poco tiempo. Yo me tuve que salir porque me sentía mal, y otros... Estuviste en un campo de concentración. Sí. ¿En cuál? El nombre no lo recuerdo, pero estaba al noroeste de Berlín. Pregúntame a mí. Ah, bien. Pues no sé, creo que no sería muy difícil encontrarlo en Google Maps, noroeste de Berlín. Pues ahí había uno. Bueno, y por último, vamos a ver, ¿cuántas veces vamos a tener este podcast? ¿Uno al día? Sí, sobre todo lo que me gustaría es que mi hermano ¿Nos aburrimos mucho? Sí, unos más que otros. Lo que me gustaría es concretar un poco más sobre esto, porque ha sido así muy rápido. Vamos, más que rápido. Bueno. Nos hemos dejado cosas. Muchas. Claro. Esto es según ya lo que queréis vosotros, que os ha gustado del podcast de hoy. Esto es un perrito piloto y un piloto pelota. Piloto pelota, no, es esto. Ya, por eso lo digo. Piloto pelota. Y así cerramos como hemos empezado. Muy bien, pues esperamos vuestras críticas y hasta la próxima. Hasta luego. Un placer. ¿O no?